La denuncia pública de Silvia Inchaurrondo ha marcado un punto de inflexión en el debate democrático en España. No por el tono, que fue sereno y argumentado, sino por el fondo de lo que planteó, la posibilidad de que el Tribunal Supremo haya condenado a un fiscal sin pruebas concluyentes, construyendo una sentencia que deja más interrogantes que certezas. Cuando una periodista con credibilidad, trayectoria y rigor pone en duda una decisión del máximo órgano judicial del país, no estamos ante un escándalo mediático pasajero, sino ante una señal de alarma institucional. Lo primero que conviene aclarar es algo fundamental: criticar una sentencia no es atacar a la justicia. Esa confusión interesada ha sido utilizada durante años para blindar decisiones judiciales frente a cualquier cuestionamiento público. Pero en una democracia madura, la justicia no es un dogma, es un poder del Estado sometido, como todos, al escrutinio ciudadano. Y cuando una sentencia se percibe como débil, forzada o políticamente conveniente, no solo puede criticarse, debe criticarse. Inchaurrondo no lanzó una acusación ligera. Señaló una cuestión concreta: la ausencia de pruebas sólidas que justifiquen una condena tan grave. No habló de conspiraciones, ni de órdenes ocultas, ni de motivaciones personales de los magistrados. Habló de hechos procesales, de estándares probatorios y de una sensación compartida por muchos juristas: que el fallo del Supremo se sostiene sobre interpretaciones discutibles más que sobre pruebas inequívocas. Ese matiz es clave, porque desmonta de raíz la reacción defensiva de quienes han intentado presentar sus palabras como un ataque al Estado de Derecho. El Estado de Derecho se debilita cuando se aceptan condenas sin pruebas claras, no cuando se cuestionan. La fortaleza de una democracia se mide por su capacidad para debatir sus decisiones más delicadas sin recurrir al silencio impuesto. El contexto en el que se produce esta sentencia no es neutral. Llega en un momento de enorme tensión política, con instituciones judiciales sometidas a un desgaste profundo, con una derecha que ha convertido la judicialización de la política en una estrategia permanente y con una ciudadanía cada vez más desconfiada ante la aparente desigualdad en la aplicación de la ley. En ese contexto, cualquier decisión del Supremo adquiere una dimensión política, aunque no se pretenda. La condena del fiscal sin pruebas concluyentes no es un hecho aislado. Se suma a una cadena de decisiones judiciales que, vistas en conjunto, dibujan un patrón inquietante: rigor extremo con determinados actores y una sorprendente indulgencia con otros, especialmente cuando el poder político o económico entra en juego. Esa percepción, real o no, es devastadora para la confianza en la justicia. Porque la justicia no solo tiene que ser imparcial, tiene que parecerlo. Inchaurrondo puso voz a una inquietud que ya circulaba en muchos espacios profesionales y ciudadanos. Su intervención no creó la duda, la visibilizó. Y esa visibilización ha provocado una reacción furibunda de ciertos sectores que prefieren cerrar el debate antes de que empiece. Porque saben que, si se analiza con calma, la sentencia plantea preguntas incómodas. ¿Qué pruebas concretas sustentan la condena? ¿Por qué se ha optado por la interpretación más gravosa? ¿Qué precedentes se están sentando? Estas preguntas no buscan desacreditar al Supremo, sino exigirle el máximo nivel de rigor. Precisamente porque es el Supremo. Cuando el máximo tribunal falla, no hay instancia superior que corrija el rumbo. Por eso su responsabilidad es enorme. Y por eso su actuación debe ser especialmente transparente, sólida y comprensible. Desde una perspectiva de izquierdas, este caso conecta directamente con el debate sobre el lawfare, el uso del aparato judicial como herramienta política. No porque cada sentencia controvertida sea automáticamente un caso de lawfare, sino porque cuando se acumulan decisiones que parecen funcionales a determinados intereses, la sospecha se vuelve legítima. El lawfare no necesita conspiraciones explícitas, opera a través de inercias, culturas institucionales y equilibrios de poder. La condena del fiscal tiene un efecto disuasorio evidente. Envía un mensaje a otros operadores jurídicos: hay líneas que no conviene cruzar, investigaciones que pueden tener consecuencias personales graves, incluso cuando las pruebas no son concluyentes. Ese mensaje es incompatible con una justicia verdaderamente independiente. Porque la independencia no se pierde solo con órdenes directas, también se pierde con el miedo. La reacción corporativa ante la crítica de Inchaurrondo ha sido reveladora. En lugar de responder con argumentos jurídicos detallados, muchos han optado por descalificarla personalmente, por cuestionar su legitimidad para opinar o por refugiarse en una defensa abstracta de la institución. Esa actitud no fortalece al Supremo, lo debilita. Porque transmite la idea de que la institución no tolera la crítica. Y una institución que no tolera la crítica se aleja peligrosamente de la ciudadanía. Este caso también pone en evidencia el papel de los medios de comunicación. Mientras algunos han abordado la polémica con rigor,
explicando las dudas jurídicas y dando voz a expertos críticos. Otros han optado por el silencio o por la defensa acrítica de la sentencia. Ese alineamiento mediático contribuye a la sensación de impunidad y refuerza la idea de que existen consensos intocables. Inchaurrondo, al romper ese silencio, ha cumplido una función esencial del periodismo: preguntar cuando otros prefieren callar. Y eso tiene un coste. Porque cuestionar al Poder Judicial en España sigue siendo un tabú. Pero los tabúes no protegen la democracia, la asfixian. La izquierda no puede permanecer al margen de este debate. No se trata de defender a una persona concreta, sino de defender un principio básico: nadie debe ser condenado sin pruebas concluyentes. Ni un ciudadano anónimo, ni un fiscal, ni nadie. Ese principio es el pilar del Estado de Derecho. Y cuando se relativiza, todos estamos en peligro. Este primer momento del debate deja claro que la confianza en la justicia no se recupera con silencio ni con autoridad, sino con transparencia y rigor. Si la sentencia es sólida, debe poder defenderse públicamente sin miedo a la crítica. Y si no lo es, debe revisarse. Lo que ha ocurrido no es el final de nada. Es el comienzo de un debate necesario. Un debate incómodo, sí, pero imprescindible. Porque una democracia que no puede cuestionar a su máximo tribunal es una democracia incompleta. Y la pregunta que ha planteado Inchaurrondo sigue ahí, intacta, esperando respuesta: ¿cómo se puede condenar sin pruebas? A medida que se analizan con más detalle los argumentos que sustentan la sentencia del Tribunal Supremo, las dudas que señaló Silvia Inchaurrondo no solo no se disipan, sino que se multiplican. Porque lo que está en juego no es una diferencia de interpretación jurídica razonable, sino algo mucho más profundo: el estándar de prueba exigido para condenar. Y cuando ese estándar se percibe como rebajado, el problema deja de ser técnico para convertirse en político y democrático. Uno de los pilares básicos del Estado de Derecho es la presunción de inocencia. No es un formalismo ni una garantía decorativa. Es la base que impide que el poder castigue sin demostrar de forma clara y objetiva la culpabilidad. Cuando una sentencia parece construirse sobre indicios débiles, inferencias discutibles o interpretaciones extensivas del derecho penal, se cruza una línea peligrosa. Porque lo que hoy se acepta contra un fiscal, mañana puede aplicarse contra cualquier ciudadano. Inchaurrondo puso el foco precisamente ahí, en la ausencia de pruebas concluyentes. No cuestionó la existencia de un procedimiento ni la autoridad del tribunal, sino la solidez del razonamiento que conduce a una condena. Esa distinción es fundamental, pero deliberadamente ignorada por quienes han intentado presentar su crítica como un ataque al sistema. Porque reconocer que una sentencia puede ser débil implica aceptar que el Poder Judicial no es infalible. Y esa idea incomoda a quienes prefieren una justicia incuestionable, aunque sea injusta. El debate se vuelve aún más inquietante cuando se observa el contexto político que rodea la condena. No ocurre en un vacío neutral, sino en un momento en el que la justicia ha sido utilizada de forma reiterada como campo de batalla política. Recursos, denuncias cruzadas, filtraciones interesadas y estrategias de desgaste judicial forman ya parte del paisaje habitual. En ese escenario, cada decisión del Supremo adquiere una lectura política inevitable. La izquierda lleva tiempo denunciando esta deriva bajo el concepto de lawfare. No como una acusación genérica, sino como una advertencia sobre el uso selectivo del aparato judicial. El lawfare no requiere órdenes directas ni conspiraciones evidentes. Funciona mediante incentivos, miedos y alineamientos. Y una condena sin pruebas sólidas actúa como un potente mecanismo disciplinador. Envía un mensaje claro: investigar demasiado, incomodar al poder o salirse del carril puede tener consecuencias graves. Ese mensaje no necesita ser explícito para ser efectivo. Basta con que otros fiscales, jueces o funcionarios lo perciban. Basta con que se instale la idea de que la protección institucional no es igual para todos. Y cuando eso ocurre, la independencia judicial se erosiona desde dentro, sin necesidad de interferencias externas visibles. La reacción de determinados sectores del Poder Judicial ante las críticas ha sido sintomática. En lugar de abrir un debate sereno sobre el estándar probatorio o la interpretación jurídica, se ha optado por cerrar filas, por apelar a la autoridad del tribunal y por deslegitimar cualquier cuestionamiento. Esa actitud defensiva no contribuye a fortalecer la confianza pública. Al contrario, la debilita. Porque la confianza en la justicia no se impone, se gana. Y se gana con decisiones comprensibles, bien fundamentadas y coherentes con los principios que dice defender. Cuando una sentencia genera más dudas que certezas, la reacción lógica no debería ser el silencio ni la descalificación, sino la explicación detallada.
Este caso también pone de manifiesto una preocupante asimetría en el funcionamiento del sistema judicial. Mientras algunos procesos se resuelven con una celeridad y una severidad llamativas, otros se eternizan, se fragmentan o se diluyen hasta desaparecer. Esa desigualdad en los tiempos y en el trato no puede explicarse solo por la complejidad de los casos. Responde a una lógica de poder que la ciudadanía percibe cada vez con mayor claridad. Inchaurrondo no ha hecho más que verbalizar esa percepción. Y lo ha hecho desde un lugar incómodo para el poder, el periodismo riguroso. No desde la consigna partidista, sino desde la pregunta incómoda. ¿Dónde están las pruebas? ¿Por qué esta interpretación y no otra? ¿Qué precedente se está sentando? Son preguntas legítimas en cualquier democracia que se precie. La derecha política y mediática ha reaccionado con una mezcla de indignación y victimismo. Ha presentado la crítica como un ataque a las instituciones, como un intento de erosionar el Estado de Derecho. Pero esa reacción es profundamente tramposa. Porque confunde deliberadamente la institución con sus decisiones concretas. Defender el Estado de Derecho no implica aceptar acríticamente todas las sentencias. Implica exigir que estén a la altura de sus propios principios. Este episodio también revela hasta qué punto se ha normalizado una idea peligrosa, que la autoridad judicial basta por sí sola para legitimar cualquier decisión. Pero la autoridad sin legitimidad es frágil. Y la legitimidad se construye con rigor, no con silencio. Desde una perspectiva de izquierdas, este debate conecta con una defensa profunda de las garantías democráticas. La izquierda no defiende a personas concretas por afinidad ideológica, defiende principios. Y uno de esos principios es que nadie debe ser condenado sin pruebas sólidas y contrastables. Relativizar ese principio porque el afectado no resulta simpático o porque la condena resulta políticamente útil es abrir una puerta peligrosa. El caso del fiscal condenado sin pruebas concluyentes también plantea una cuestión de fondo sobre la función del Tribunal Supremo. Como máximo órgano judicial, su papel no es solo aplicar la ley, sino marcar estándares. Lo que el Supremo hace se convierte en referencia. Y si esa referencia es una condena débilmente fundamentada, el impacto se extiende mucho más allá del caso concreto. Por eso este debate no se apagará fácilmente. Porque no va de una persona ni de una sentencia aislada. Va del tipo de justicia que estamos construyendo. Una justicia que protege derechos o una justicia que protege equilibrios de poder. Una justicia que acepta la crítica o una justicia que se blinda frente a ella. Inchaurrondo ha abierto una grieta en el muro del silencio. Y una vez abierta, no se puede cerrar con descalificaciones. Porque las preguntas siguen ahí. Y mientras no se respondan con argumentos sólidos, la desconfianza seguirá creciendo. Este segundo momento del debate deja claro que el problema no es la crítica, sino la fragilidad de la sentencia frente a esa crítica. Y eso debería preocupar mucho más que las palabras de una periodista. Conforme el debate avanza, lo que empezó como una polémica en torno a una sentencia concreta se ha transformado en una discusión mucho más profunda sobre la naturaleza misma del poder judicial en España y su relación con el poder político. Las palabras de Silvia Inchaurrondo no solo han cuestionado un fallo del Tribunal Supremo, han puesto en evidencia una fragilidad que muchos preferían ignorar, la distancia creciente entre la justicia institucional y la percepción ciudadana de justicia real. Porque cuando una parte significativa de la sociedad empieza a preguntarse si se puede condenar a un fiscal sin pruebas concluyentes, el problema ya no es de comunicación ni de relato. Es de legitimidad. La legitimidad no se decreta, se construye. Y se construye con decisiones que resisten el escrutinio público, no con sentencias que generan sospecha y silencio defensivo. Este caso ha actuado como catalizador porque conecta con experiencias previas. No surge en el vacío. Se suma a una serie de decisiones judiciales que, acumuladas, han ido erosionando la confianza en la imparcialidad del sistema. Casos en los que se ha percibido un trato desigual, una severidad selectiva o una indulgencia llamativa cuando determinados intereses entraban en juego. Cada episodio por separado puede explicarse. Todos juntos dibujan un patrón inquietante. La izquierda lleva tiempo advirtiendo de esta deriva. No desde el resentimiento, sino desde la preocupación democrática. El concepto de lawfare no aparece aquí como consigna, sino como marco explicativo. El lawfare no implica necesariamente jueces corruptos ni órdenes políticas explícitas. Implica algo más sutil y, por eso mismo, más peligroso, un uso estratégico del aparato judicial que favorece determinados equilibrios de poder. En ese contexto, una condena sin pruebas concluyentes se convierte en una pieza clave. No solo por lo que decide, sino por lo que simboliza.
Simboliza que el estándar de protección puede variar según el contexto. Que la presunción de inocencia no siempre pesa lo mismo. Que la balanza puede inclinarse cuando el resultado resulta funcional a una determinada narrativa política. El impacto de este tipo de decisiones va mucho más allá del caso concreto. Afecta a la cultura interna de la judicatura y de la fiscalía. Porque los sistemas no se disciplinan solo con órdenes, sino con ejemplos. Cuando un fiscal es condenado en condiciones cuestionables, el mensaje implícito es claro: hay investigaciones que tienen coste. Y ese mensaje genera autocensura, prudencia excesiva y miedo a incomodar. Ese miedo no se ve, pero se siente. Se filtra en las decisiones cotidianas, en los ritmos de las investigaciones, en la selección de prioridades. Y cuando el miedo entra en la justicia, la independencia sale por la puerta de atrás. No hace falta una injerencia directa, basta con un clima de consecuencias. La reacción institucional a las críticas ha agravado el problema. En lugar de abordar las dudas con transparencia, se ha optado por una defensa cerrada, casi corporativa, del fallo. Se ha apelado a la autoridad del Supremo como si fuera un argumento en sí mismo. Pero la autoridad sin explicación no convence, impone. Y la imposición es incompatible con la confianza democrática. Inchaurrondo ha sido atacada no por equivocarse, sino por atreverse a preguntar. Y ese dato es revelador. Porque en una democracia sana, las preguntas no se castigan, se responden. Cuando la respuesta es el ataque personal o el cierre de filas, la sospecha crece. No porque la crítica sea necesariamente correcta, sino porque la reacción no es la adecuada. Este episodio también ha puesto en evidencia la debilidad del equilibrio de poderes. El poder judicial debería actuar como contrapeso del poder político. Pero cuando sus decisiones parecen alinearse sistemáticamente con determinados intereses, esa función se distorsiona. No hace falta que exista una consigna explícita, basta con que los incentivos y las trayectorias profesionales apunten siempre en la misma dirección. La ciudadanía percibe estas dinámicas con una claridad creciente. Puede que no domine los tecnicismos jurídicos, pero entiende la injusticia. Entiende cuando hay doble vara de medir. Entiende cuando las consecuencias no son proporcionales. Y esa percepción, una vez instalada, es muy difícil de revertir. Desde una perspectiva de izquierdas, este caso obliga a plantear una discusión incómoda pero necesaria: la democratización de la justicia. No se trata de politizarla, sino de someterla a mecanismos reales de transparencia y rendición de cuentas. De romper la opacidad corporativa que impide cualquier crítica interna. De garantizar que los órganos de gobierno judicial no estén secuestrados por mayorías ideológicas enquistadas. La renovación bloqueada de los órganos judiciales, la falta de diversidad social en las cúpulas, la endogamia profesional y la ausencia de control efectivo son parte del problema. No explican una sentencia concreta, pero sí el clima en el que se producen determinadas decisiones. Y ese clima es profundamente conservador, en el sentido político y social del término. El caso del fiscal condenado sin pruebas concluyentes se convierte así en un símbolo. No porque sea el único, sino porque condensa muchas de las tensiones acumuladas. La tensión entre legalidad y legitimidad. Entre autoridad y confianza. Entre poder y derechos. Inchaurrondo no ha atacado a la justicia, ha defendido su sentido. Ha recordado que la justicia no se mide por la severidad de sus sentencias, sino por su solidez. Que condenar no es sinónimo de hacer justicia. Y que el respeto institucional no se exige, se gana. Este debate también interpela a la izquierda política. No basta con denunciar el lawfare cuando afecta a los propios. Hay que defender principios universales. Hay que explicar que hoy es un fiscal, mañana puede ser un sindicalista, un activista o un periodista. Y que aceptar condenas sin pruebas por conveniencia política es cavar una fosa bajo los derechos de todos. El ruido mediático acabará bajando, como siempre. Pero la grieta ya está ahí. La confianza dañada no se repara con titulares ni con declaraciones altisonantes. Se repara con hechos, con explicaciones, y si es necesario, con rectificaciones. Y eso es precisamente lo que el sistema parece resistirse a hacer. Este tercer momento del debate consolida una idea inquietante. La justicia española atraviesa una crisis de credibilidad. No total, no irreversible, pero real. Y las crisis de credibilidad no se resuelven negándolas. Se resuelven afrontándolas. La pregunta que abrió Inchaurrondo sigue sin respuesta clara. Y mientras siga así, la duda seguirá creciendo. Porque cuando el máximo tribunal del país condena sin pruebas concluyentes,
no solo falla un proceso, falla una promesa democrática. La polémica abierta tras las palabras de Silvia Inchaurrondo no se explica solo por la dureza de su denuncia, sino por la fragilidad del sistema cuando se enfrenta a una crítica fundada. Si la sentencia del Tribunal Supremo fuera tan sólida como algunos pretenden presentar, el debate se habría disipado con explicaciones claras, con argumentos jurídicos comprensibles y con una pedagogía institucional a la altura de la gravedad del caso. Pero no ha ocurrido así. En lugar de eso, hemos asistido a un cierre de filas defensivo, a ataques personales y a una apelación casi religiosa a la autoridad del tribunal. Y cuando el poder responde así, es porque sabe que no controla del todo el relato. Lo que Inchaurrondo ha puesto en cuestión no es la existencia de la justicia, sino su calidad democrática. Ha recordado algo que debería ser obvio, que condenar sin pruebas concluyentes no es justicia, es arbitrariedad. Y que aceptar esa arbitrariedad por conveniencia política o por miedo a cuestionar instituciones es un camino peligroso. Porque una vez que se normaliza la excepción se convierte en regla. Este caso ha dejado al descubierto una paradoja inquietante. Se exige a la ciudadanía que confíe ciegamente en las instituciones, pero se niega a la ciudadanía el derecho a comprender y debatir sus decisiones más controvertidas. Se pide respeto, pero se ofrece opacidad. Se reclama silencio, pero se evitan las explicaciones. Esa lógica no fortalece al Estado de Derecho, lo debilita desde dentro. El Tribunal Supremo, por su posición y su función, tiene una responsabilidad añadida. No es un órgano más. Es el referente último. Lo que hace sienta doctrina, marca estándares y define límites. Por eso, cuando el Supremo condena sin pruebas concluyentes, o cuando al menos existe una percepción ampliamente compartida de que lo hace, el daño no se limita a un caso concreto. Se extiende a todo el sistema. Se convierte en precedente. Y los precedentes, en derecho, importan. La reacción airada contra Inchaurrondo revela hasta qué punto existe un tabú en torno a la crítica judicial. Un tabú que beneficia a quienes no quieren rendir cuentas y perjudica a la democracia. Porque la justicia no puede situarse por encima del debate público. Debe situarse dentro de él, con la autoridad que da el rigor, no con la imposición del silencio. Este episodio también ha servido para mostrar el papel ambiguo de determinados medios de comunicación. Mientras algunos han contribuido a explicar las dudas jurídicas y a contextualizar la polémica, otros han actuado como escudos acríticos del Poder Judicial, descalificando cualquier cuestionamiento como si fuera una amenaza existencial. Ese comportamiento no es neutral. Forma parte de un ecosistema que protege decisiones cuestionables en lugar de someterlas a escrutinio. Desde una perspectiva de izquierdas, este caso no se aborda desde la desconfianza sistemática hacia la justicia, sino desde la exigencia de coherencia con los principios democráticos. La izquierda no defiende impunidades ni relativiza responsabilidades. Defiende garantías. Defiende que la presunción de inocencia no es negociable. Defiende que el poder, cuanto más alto, más debe explicarse. Aceptar una condena sin pruebas concluyentes porque lo dice el Supremo es renunciar a la esencia misma del Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho no es obediencia ciega, es un entramado de garantías diseñado precisamente para proteger a la ciudadanía del abuso de poder, incluso, y sobre todo, cuando ese poder se ejerce desde instituciones legítimas. El concepto de lawfare vuelve aquí con fuerza, no como consigna vacía, sino como advertencia. Cuando la justicia se convierte en un terreno donde se dirimen batallas políticas, cuando las decisiones parecen funcionales a determinados equilibrios de poder, cuando los estándares se relajan según el contexto, el riesgo es evidente. No hace falta una conspiración explícita. Basta con una cultura institucional que tolere esas desviaciones. El caso del fiscal condenado sin pruebas concluyentes actúa como una señal de alarma democrática. No porque todo el sistema esté podrido, sino porque hay grietas que no se pueden ignorar. Y las grietas no se reparan negándolas. Se reparan mirándolas de frente. Inchaurrondo ha hecho lo que se espera del periodismo en una democracia. Ha preguntado, ha señalado incoherencias y ha abierto un debate que muchos preferían cerrar. Eso no la convierte en enemiga de la justicia, sino en aliada de su mejora. Porque solo una justicia capaz de soportar la crítica puede aspirar a ser justa de verdad. La izquierda tiene aquí una tarea clara y exigente. No basta con denunciar este caso concreto. Hay que impulsar una reflexión más amplia sobre la democratización del poder judicial, sobre la transparencia en sus decisiones, sobre la rendición de cuentas y sobre la necesidad de romper inercias corporativas que protegen más a la institución que a la ciudadanía. No es un camino fácil ni rápido, pero es imprescindible.
Porque lo que está en juego no es una polémica mediática ni el prestigio de una periodista. Está en juego la confianza pública en la justicia. Y sin esa confianza, la democracia se vacía de contenido. La gente empieza a percibir que la ley no es igual para todos, que las reglas cambian según quien esté en el banquillo, que la balanza se inclina cuando conviene. Y esa percepción, una vez arraigada, es devastadora. Este debate no terminará con este vídeo ni con este caso. Seguirá apareciendo cada vez que una sentencia genere dudas razonables y se intente acallarlas con autoridad. Seguirá mientras existan decisiones que no se expliquen con claridad. Seguirá mientras se confunda crítica con ataque y respeto con silencio. La pregunta que abrió Inchaurrondo sigue sin respuesta convincente: ¿cómo se puede condenar sin pruebas concluyentes? Y mientras esa pregunta no encuentre una explicación sólida, la sombra de la duda seguirá proyectándose sobre el sistema. No es una amenaza. Es una realidad democrática. Porque una justicia que no se explica, no se entiende. Una justicia que no se entiende, no se respeta. Y una justicia que no se respeta, deja de cumplir su función esencial. Este caso nos recuerda algo fundamental: defender la democracia implica, a veces, incomodar a las instituciones. Implica exigirles más, no menos. Implica recordarles que su legitimidad no nace del silencio, sino de la confianza. Y la confianza solo se construye con pruebas, con rigor y con transparencia. Ese es el verdadero debate que se ha abierto. Y ese debate ya no se puede cerrar en falso.